¿Qué tal? Vamos a seguir trabajando sobre nuestra API, vamos a agregar algunas mejoras. Si no has visto el primer video, voy a colocar un enlace en la descripción de este video para que puedas trabajar con la API, la puedes desarrollar, seguirnos y continuar con este video. En el video anterior realizamos nuestra API muy sencilla en donde creamos un endpoint que nos permite ejecutar acciones sobre el recurso de categorías de productos. Por ejemplo, podemos obtener la lista de todos los productos registrados de nuestra base de datos, podemos obtener una categoría de producto en específico en base a su ID. Por ejemplo, si aquí tenemos el ID 10 y queremos nada más obtener el registro del ID 10, pues lo podemos hacer a través de este endpoint. Por ejemplo, tal como se los voy a mostrar aquí. Y también podemos realizar otro tipo de acciones, ¿no? Como agregar nuevas categorías, actualizar una categoría en específico o hacer un soft delete de un producto, una categoría de producto en específico. Vamos a mejorar esta API. Lo primero que vamos a notar aquí es de que para trabajar con las categorías de productos, como nosotros utilizamos la entidad que representa a las categorías de producto en la base de datos, también hay propiedades que estamos mostrando a través de los endpoints, pero que probablemente no sea necesario que los estemos mostrando, ¿no? Por ejemplo, tenemos las propiedades de isDeleted, created by, created day, updated by y updated date. Si nosotros hacemos un listado de las categorías, por ejemplo, vamos a ver en cada uno de los elementos, cada una de las categorías que se muestran estas propiedades. Bueno, aquí en el listado parece que no es tanto problema, pero ¿qué pasa cuando queremos crear una nueva categoría? Si nosotros queremos crear una nueva categoría de producto, forzosamente le estamos pidiendo al cliente aquí que estas propiedades de isDeleted, created by, created day, updated by y updated date, las propiedades que tenemos más que nada como de auditoría y mantenimiento, se las estamos pidiendo al cliente, pero no en todos los casos esto va a ser necesario. El created by y el updated by corresponden a quien está actualizando o creando esta entidad, este recurso, un nuevo recurso, una nueva categoría. Inclusive el create date corresponde a la información, a la fecha en la que fue creado el recurso, y el updated date corresponde a la fecha en la que el recurso está siendo creado, ¿no? En este caso la categoría. Inclusive el isDeleted no debería de venir aquí, porque lo que nosotros estamos queriendo hacer, lo que nosotros queremos hacer es crear nuevas categorías que por defecto deben estar ya activadas. Entonces, todas estas propiedades no son necesarias que el cliente lo conozca. Todo esto internamente lo debe de manejar el API. Por ejemplo, en el caso del created by y el updated by, nosotros deberíamos de implementar un mecanismo de autenticación y autorización para determinar internamente que el mismo API sepa quién está creando o quién está actualizando el recurso, ¿sí? Entonces, eso lo podremos ver en videos más adelante, pero lo que vamos a hacer es agregar un nuevo concepto a nuestra API. Vamos a agregar algo que conocemos como DTO, Data Transfer Objects, que básicamente son la representación o son objetos que son los encargados de estarse enviando entre el cliente y el API. Son los objetos de transporte que nos van a permitir enviar y recibir información entre los clientes que se conecten a la API y la API en sí. E internamente estos objetos pueden ser transformados en entidades, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estos DTOs? Que nos permiten primero ocultar detalles de la base de datos, porque no estaremos utilizando los objetos con los que propiamente representamos la base de datos, y segundo, que nos permite retornar información mucho más compleja. Por ejemplo, imagínense un reporte. Un reporte pudiera estar compuesto de diferentes tablas, por decirlo así, y podríamos, en vez de retornar entidades que estén relacionadas directamente con esas tablas, podemos retornar una entidad que tenga propiedades que representen cada una de las columnas que nosotros queremos mostrar en el reporte. Y los valores de cada columna pudieran venir, de diferentes tablas, ¿no? Entonces, es realmente
muy útil el uso de esto del concepto de DTOs y es lo que vamos a implementar en nuestra API. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra API y aquí ya tenemos nuestro controller, nuestro repositorio. Por lo pronto lo tenemos un controller y un repositorio solamente, pero esto lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, en vez de estar utilizando las entidades para exponer y recibir la información en el controller, vamos a crear un DTO. Entonces, para ello, dentro de nuestro proyecto core, vamos a crear un nuevo directorio llamado DTO. Y dentro de este directorio vamos a agregar una clase llamada DTO Base. Bien, dentro de esta clase vamos a agregar una propiedad del tipo entera llamada ID y este lo vamos a cambiar por una clase abstracta, public abstract class. Después nos vamos a ir de nuevo a la carpeta de DTO y vamos a crear la clase product category DTO. En esta vamos a colocar únicamente lo que queremos exponer como información a través de los endpoints. Entonces aquí solamente vamos a colocar el nombre, recordando que dentro de las categorías tenemos el nombre, como propiedades o como columnas en las tablas de categorías tenemos el nombre, la descripción y bueno, y las otras columnas referentes a la información de auditoría o mantenimiento. ¿Sí? Entonces, para simplificar la conversión de datos entre las entidades y los DTOs, en este caso particular, voy a crear un constructor vacío. Voy a colocar un constructor así vacío, el constructor por default, pero a su vez voy a colocar un constructor que reciba como parámetro una instancia de la clase Product Category. Si recuerdan, esta clase se encuentra en entidades y es con la que representamos a nuestra tabla en la base de datos. Entonces voy a llamar aquí Category, Product Category. Voy a hacer el using my company commerce course entity. Y aquí simplemente voy a decir que la propiedad name de la clase Product Category DTO, en este caso se va a llenar con la información que traiga el objeto en su propiedad name, el objeto category. También vamos a colocar la información del ID desde que se me andaba pasando. Y bueno, aquí no tiene el ID, ¿por qué? Porque había creado, déjenme detengo esto que lo estoy ejecutando, había creado la clase DTO Base precisamente para que sirva como clase base de todas o la mayoría de mis clases de DTO. Entonces voy a extender de la clase DTO y ahora sí, ID va a ser igual a, porque ID se encuentra en la clase DTO Base, ID va a ser igual a lo que tenga la categoría en la propiedad ID. Y por último la descripción es igual a category.description. Bien, ahora que ya tengo este cambio, lo único que me queda aquí, para ya no exponer la información a través de entities directamente, sino de DTOs, es irme al controller y hacer los cambios pertinentes. Por ejemplo, aquí en la lista de product, en la lista para obtener todo, perdón, en la acción para obtener todos las categorías de productos, en vez de retornar una lista de objetos product category, va a ser una lista de objetos product category DTO. Hago la importación y bien. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo, en el response va a ser de tipo DTO. Y bueno, aquí me manda un error. ¿Por qué? Porque el response espera retornar, bueno, a través de la clase response espera retornar lista de categorías de productos DTO. Y el repositorio me está retornando una lista de product categories. Entonces aquí debemos de hacer una conversión. Puedo hacer
categories select, y por cada categoría que traiga esta estructura voy a crear una nueva instancia de la clase product category DTO y se la voy a pasar al constructor como constructor. Entonces vamos a ver aquí. Ok, me hace falta poner el toList para que se convierta precisamente en una lista. Ya en este caso, ya está. Si hacemos la prueba, voy a hacer la prueba de esto. Ahora ya la lista, si todo está bien, ya la lista no me va a mandar toda la información de las propiedades de mantenimiento que tenemos, solamente las que me interesa y que están siendo expuestas por la clase DTO. Bien, entonces vamos a hacer algunos cambios aquí. Por ejemplo, en el caso del getById, vamos a decir lo mismo, vamos a retornar, esta acción es la que nos permite retornar una categoría de producto en específico en base a su ID. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar por DTO también. La categoría la obtenemos aquí. Aquí nada más vamos a hacer una pequeña validación que conforme avancemos en esta API vamos a ir modificando o vamos a ir mejorando, ¿no? Pero por lo pronto nos vamos a conformar con hacer esta pequeña modificación. Bueno, este message vendría vacío. Si la categoría que yo estoy trayendo del repositorio es null, entonces vamos a retornar un not found. Y aquí en el response vamos a agregar un mensaje de error de product, por ejemplo, product category not found. ¿Sí? Y vamos a hacer un return not found con el objeto response. Y hasta aquí vamos bien. Si la categoría no es nula, entonces, bueno, esto es lo que teníamos aquí. No me había fijado. Entonces, si la categoría es diferente de null, entonces creamos una instancia del objeto product category DTO, al cual le vamos a pasar como parámetro el product category. Entonces, hacemos la prueba rápido. Entonces, la hacemos por el getById. Agarramos un ID que exista. Me parece que el 10 sí existe. Ahí está. El 10. Si yo agarrar el 100, por ejemplo, fíjense que aquí el status code es el 200 porque aquí lo estamos determinando nosotros, siempre y cuando exista, pero si no lo encontramos nos va a retornar un not found. Entonces si ejecuto el status code es el 400, no nos manda nada en el response que nosotros hemos definido y aparte nos da un detalle del error. Entonces ya tenemos ahora vamos a cambiar el de post. Aquí, muy bien, vamos a hacer el cambio. Este sí va a estar un poquito más laborioso, nada del otro mundo. Entonces vamos a retornar el Product Category DTO, pero a su vez vamos a esperar que nos regresen una instancia de la clase Product Category DTO. ¿Sí? Para que no nos tengan que enviar ni el createBy, ni el updatedBy, ni el createDate, ni el updatedDate, ni el isDeleted. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a decir que response es igual a response product category DTO. Vamos a crear una instancia de la clase category, que es la que se la vamos a proporcionar al repositorio. Bueno, y aquí el nombre va a ser igual a lo que venga en category. Déjenme cambiar aquí el nombre, DTO. Category DTO.name. Lo mismo para el description. Aquí podríamos hacer uso de algún automapper, pero bueno, nada más para simplificar esto lo vamos a hacer manual. Y ahora aquí el createBy vamos a dejarlo así vacío porque todavía no tenemos un mecanismo ni de autenticación, autorización. Entonces vamos a dejarlo así. El createDate, esto sí lo vamos a controlar. Datetime now.
el updated by vamos a dejarlo así vacío y el updated date va a ser igual a la fecha actual. Y bueno, ya con esto, ahí está. Ya tenemos la instancia de la categoría. Entonces, vamos a decir que se lo pasamos al repositorio. Y una vez que ya retorne a nosotros la categoría, vamos a decir category dto.id es igual a category.id, porque después de esto se supone, por aquí hay un bug, lo van a notar que cuando el registro no me está regresando el ID, pero bueno, si lo registra de forma correcta, ya más adelante lo corregiremos. Pero una vez que se guarda el registro de la categoría, le proporcionamos el ID almacenado al objeto de DTO. ¿Sí? Y el response, bueno, como parte del response, pasamos el DTO. Y aquí, en category DTO, también le proporcionamos la información en base al ID. Entonces, si probamos esto, vamos a probar el post. Ok, fíjense que ya se simplificó la información que tengo que enviar. Vamos a probar esto. Inclusive el ID no tendré por qué enviarlo, pero bueno. Lo voy a llamar test 1. Lo ejecuto. Se ejecuta, miren, aquí tengo el bug. Pero si nosotros nos vamos a revisar la información de las categorías, hago la prueba aquí, ejecuto, voy a ver que esa de prueba sí se registró, ¿no? Después ya corregiremos lo que está sucediendo en el post. Bien, ahora vamos a continuar voy a detener esto, vamos a continuar con el put, que va a ser muy similar. Entonces, en el caso del put, vamos a cambiar esto por DTO. También vamos a recibir como parte de los parámetros en el body, como parte del body, en un DTO. Entonces, aquí hacemos el cambio. Voy a basarme un poquito en lo que tengo acá, porque es muy similar. Y es muy similar, pero no es igual. Aquí en el response, bueno, sí sería el product category DTO, pero vamos a obtener, voy a cambiar este parámetro, lo voy a llamar DTO, category DTO, y aquí en este voy a obtener el registro que voy a actualizar. Sería category await, lo voy a obtener del repositorio, repository.getById async, donde category dto.id. Y bueno, hacemos la validación. Esta validación sí va a ser similar a una que tengo aquí. Entonces, si la categoría es igual a null, no, regresamos un not found porque no se encontró. Ahora, en caso de que no sea nulo, diríamos category.name, perdón, sí, sería, sí, category, perdón, aquí me equivoqué, sería getById. ¿Sí? Para obtener una única entidad en base al ID. Si la entidad no existe, mandamos el error. Y si existe, llenamos la información que necesitamos aquí con la información que viene del DTO. Por ejemplo, el name, category.description es igual a category DTO.description. Y en el caso del updated by, aquí no vamos a actualizar el created by ni el created date, pero sí vamos a actualizar el updated by. El updated date y le vamos a poner que fue
exactamente en este momento, en el momento en el que se ejecutó. Y ahora sí, vamos a proceder a actualizar. Decimos el repositorio.update async, vamos a actualizar el registro. Y ya, aquí simplemente vamos a retornar un nuevo objeto del tipo category.dto, product category.dto, que se cree en base a la información que tenemos en category. Y bueno, este result no lo necesitamos y ya simplemente retornamos lo que viene en el response. Entonces vamos a ejecutar esto. Y bueno, voy a obtener la información exacta de uno de los registros, por ejemplo, del ID 10, el que he estado utilizando. Aquí viene esta información, entonces, cuando yo voy a irme a actualizarlo, le voy a dar aquí en Try It Out. Esta es la información que tiene el registro, el name, computer and laptops, description, computer and laptops y el ID 10. Entonces, voy a agregarle cualquier cosa aquí, nada más para actualizar. Ejecutamos. Y listo, la información ya fue actualizada. Si yo me voy al listado, lo ejecuto. Aquí ya viene la información actualizada. Bien, entonces vamos por el último action que tenemos en nuestro controller, que es el del delete. Y en este caso, no, en este caso no vamos a modificar mucho. Simplemente, de hecho nada aquí, no vamos a modificar nada en este caso, porque estamos retornando un booleano y ya simplemente nos dice si se eliminó o no. Bien, entonces ya con esto hemos actualizado nuestros controllers para que funcionen a través de DTOs y no estemos exponiendo la información que tenemos en nuestra base de datos. Ahora bien, si nosotros accediéramos a la base de datos, ¿cómo lucirían los registros? Voy a entrar a través de MySQL Workbench a mi base de datos para verificar que efectivamente la información referente a estas entidades se haya actualizado en el caso de created by, el updated by, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la información. Fíjense que aquí, en este caso, por ejemplo, estos fueron los últimos que creé con esto. Estos son ejemplos, entonces por eso es que vienen así. Pero fíjense en estos últimos que he creado. El created by no se llenó, el created date, aquí viene la fecha y hora en que se actualizó, en la que se creó ya se actualizó. Como este no se ha actualizado, la fecha de created date y updated date son la misma. Pero, por ejemplo, en el número 10, fíjense que esta fue la fecha de creación y esta fue la fecha de actualización. Ya después, conforme avancemos en esta API y agreguemos algunas mejoras, ya colocaremos un mecanismo de autorización y autenticación para determinar que la información del creado por y actualizado por se llene de forma automática, ¿no? En base dependiendo quién esté ejecutando las acciones. Bueno, espero que hasta este punto les sirva esta información. Ya en un próximo video seguiremos haciendo mejoras en este API. Muchas gracias.